Mis amigos, buenas noches. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, hay un versículo interesante que debemos leer en este momento. Ezequiel capítulo 8, versículo 2 dice: y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos a nuestro Dios? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de presentarnos otra vez delante de usted para estudiar su palabra. Gracias por la oportunidad nuevamente de penetrar en cada hogar, cada familia, cada iglesia que hoy se sintoniza con 3ABN para presentarles el pan de vida. Gracias, Dios, por este privilegio. Gracias por esta oportunidad. Queremos pedirle, Señor, que aproveche esta oportunidad y haga posible que su Espíritu hable a través del predicador, que traiga palabra de vida para la vida eterna. Y que toda persona que reciba este mensaje pueda tener una clara y maravillosa experiencia con el Señor Jesús. Que el Espíritu Santo pueda tocar cada corazón, pueda tocar cada persona, pueda iluminar cada mente y hagan la firme decisión de entregarse a usted. Tráiganos hoy, Señor, palabra de vida. Diríjanos en el estudio de su palabra. Permítanos en esta hora acercarnos más a usted, percibir su presencia, Señor, percibir su perfume, su aroma y su fragancia. Que cada texto que sea leído pueda brillar con la luz que dimana de su rostro. Que cada familia, cada padre, cada madre, cada hijo encuentre hoy un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo, un mensaje de fortaleza para hacer frente, Señor, a los desafíos de la vida. Que hoy, Padre amado, en este tema que se ha presentado, usted sea glorificado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Amén. Durante estos días hemos hablado acerca de la familia como un proyecto de Dios. La familia es un invento de Dios. La familia es una institución de Dios. Dios creó dos instituciones, la familia y el séptimo día, el día de reposo. Y son dos instituciones que el enemigo ataca ferozmente. Pero gloria sea dada a Dios, que Él sostiene las instituciones con su mano todopoderosa. No importa cuánto luche el enemigo contra la familia, Dios está de parte de la familia, es su creación, son sus hijos. Esta noche debemos hablar nada más y nada menos que del Espíritu en el trono. Notaremos en la Biblia que aparece Yahvé Elohim en su trono. Estudiaremos que aparece Bar Elohim en su trono. Y también veremos a Ruach Elohim en su trono. Y si Elohim está en su trono, y si Dios está en el trono, y si Dios es el dueño de todo, y si Él creó la familia, y si Él es el garante de la familia, entonces ¿por qué temer? El profeta Jeremías decía: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová. Cuando el padre conoce que Él es Jehová, cuando la madre conoce que Él es Jehová, cuando los hijos aceptan que Él es Jehová, no hay nada que temer. Dios es la garantía de la familia. Dios no hizo la familia para fracasar. Las familias que fracasan es porque no conocen a Jehová, es porque no están conectadas con Jehová. Ni la muerte es un fracaso para aquellos que aman al Señor. Y se lo puedo decir por experiencia, no porque me haya muerto, sino porque hice el funeral de mi madre. Y qué hermoso ver, en la última vez que hablamos, qué maravillosa experiencia en su último momento, ultimar los detalles de su funeral, hablar con una persona casi muerta, y entonces con sonrisas, con paz, con gozo, encarar la muerte. Tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios que trasciende la muerte.
y un Dios que garantiza su apoyo a la familia cristiana. ¿Por qué temer? Esta noche tenemos que hablar tantas cosas hermosas y pienso que lo mejor es comenzar. ¿Qué les parece? Isaías capítulo número 6. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, hay una visión maravillosa del profeta. Hay una serie que grabamos hace algún tiempo que lleva por título ¿Conoces a Dios? Les recomiendo esa serie, la pueden bajar en la internet, en la página lavozdelconsolador.org o en la página cristovienepronto.com o en la página lavozdelprofecia.com. La serie se llama, es gratis, no tiene que pagar nada. La serie se llama ¿Conoces a Dios? Porque ahí trabajamos con algunos nombres de Dios. Capítulo 6, versículo 1, Isaías dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Isaías está diciendo: yo vi a Dios sentado en su trono, y enfrente de él, alrededor de él, estaban los ardientes, significa la palabra serafines, y tenían 6 alas. Curiosamente, Juan ve la misma visión en el capítulo 4 de Apocalipsis y dice que efectivamente había serafines con 6 alas. Me gusta más el detalle de Daniel, porque Daniel no solo nos dice que está sentado en el trono, sino que nos presenta algunos perfiles, algunas características de Dios. Daniel capítulo número 7, mire qué cosa linda. Daniel 7, versículos 9 y 10. Están viendo a Yahvé Elohim sentado en su trono. Y ahora Daniel se atreve a dar detalles. Versículo 9, Daniel 7. Dice el verso 9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Me gusta este detalle. Dice Daniel que su vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. En mi casa mis hijos me dicen que el pelo se me está poniendo blanco, y yo le digo que no. Yo le digo que todavía me quedan algunos pelos negros. Es al revés, hay más blancos que negros ahora. Y entonces le digo, la Biblia dice que Dios tiene el pelo blanco. Bendito sea que mi pelo se ponga blanco como el del Señor. ¿No es lo que dice Daniel? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo vio o no lo vio? Tome eso muy en cuenta, porque tenemos que seguir trabajando. Así que aquí aparece el trono de Yahvé Elohim. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 21, mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos rapidito. Apocalipsis 3, 21 dice: al que venciere, dice el Señor Jesús, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, como dice él, en su trono. Así que el Padre tiene su trono y Jesús tiene su trono. Alabado sea el nombre de Dios. Me gusta porque en el libro de Hebreos, capítulo 1, aparece una frase poderosa, hablando acerca del Hijo. Hebreos capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice el verso 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenles todos los ángeles de Dios. ¿A quién? Al Hijo. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Y dice el 8, mas del Hijo dice, ¿qué cosa? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Cómo le llama al Hijo? Dios. ¿Qué cosa tiene? Su trono. De manera que Yahvé Elohim tiene su trono y Bar Elohim tiene su trono. Nos falta entonces saber si Ruach Elohim tiene un trono. ¿Por qué es importante esto? Porque tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo se han comprometido con la familia humana. Y es una garantía para la familia humana que ellos son lo que son y pueden hacer lo que pueden hacer. No importa la dificultad que venga a la familia, el Señor tiene poder para hacerle frente.
Vamos con el Espíritu Santo ahora. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, los versículos 26, 27, mira lo que dice. Ezequiel capítulo 1, versículo 26, 27. Hay mucho que decir esta noche, así que trataremos de avanzar. Ezequiel capítulo 1, versículo 26, el profeta tiene la visión del capítulo 1, ve aquel resplandor, da sus detalles, ve aquellas figuras con 4 alas llamadas querubines debajo de aquella expansión, y encima de la expansión dice versículo 26, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono. ¿La figura de qué? De un trono, que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para abajo, dice el profeta, y desde sus lomos para abajo, dice, y vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. El profeta se concentra y mira la figura que está por encima de la expansión. Y mira que desde los lomos para abajo parecía fuego y desde los lomos para arriba parecía bronce refulgente. No está hablando del anciano de día con la cabeza blanca. No está hablando de Jesús como lo viera Esteban aquel día que lo iban a apedrear, sentado a la diestra del Padre. Esteban conocía a Jesús. Ahora está hablando de otro personaje. Está hablando de otra persona. Y es curioso que en el capítulo 8, versículo 1 al 3, el profeta escribe, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció, dice el profeta Ezequiel, que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guejedas de mi cabeza, y dice el profeta, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visión de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celo. Ok, pastor, ¿qué usted me quiere decir? Yo te quiero decir que Yahvé Elohim tiene un trono, te quiero decir que Bar Elohim tiene un trono, y te quiero decir que Ruach Elohim tiene un trono. Te quiero decir que los que inventaron la familia son todopoderosos y gobiernan el universo. No importa las circunstancias de la familia, no importa el problema que estés enfrentando. Si es verdad que conoces a Dios, si es verdad que te entregaste a Dios, si es verdad que caminan los principios de Jehová, no hay nada que temer. La clave es, ya lo hiciste. Hay un pensamiento en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, que sería bueno tomar en consideración en este punto. Primera de Samuel 2:30. Pastor, ¿cuál es el secreto del éxito familiar? Primera de Samuel 2:30. Dice el versículo 30, hablando Jehová acerca de Elí, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Y dice Jehová, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. La pregunta es, ¿está tu familia honrando a Dios? Tu relación con tu esposa honra a Dios, tu hogar honra a Dios, tu familia camina conforme a los principios de Jehová. Las personas piensan que pueden vivir como chivos sin ley y entonces recibir las bendiciones de Dios. Se equivocaron. Jehová es un Dios de principio, pero es imposible, dice el apóstol Pedro, ¿y quién es el que os podrá hacer el mal si vosotros seguís el bien? Dios está sentado en su trono, gobierna y domina todo el universo. Para Él nada es imposible.
No importa cuán difícil sea la situación, no importa cuán complicada esté la jugada, no importa lo que venga o lo que vaya, lo que interesa es que sinceramente, humildemente, te postre delante de la presencia del Todopoderoso. Y entonces Jehová se hace responsable por tu situación. Alabado sea el nombre de Dios. Esta noche quiero hacer énfasis fuerte en lo que pasó con el profeta Isaías. Y es una primera y grande necesidad de cada familia. Satanás se encarga de dividir los hogares, de dividir los matrimonios, hacer que peleen, que tengan conflictos serios. Él es especialista en eso. Y hace cosas que son increíbles para mantener los esposos separados. Muchos hombres no saben que su relación con su esposa es tan importante en la presencia de Dios. Muchos hombres no saben, y deberían leer 1 y 2 de Pedro, que sus oraciones pueden ser estorbadas con relación a su comunicación con su esposa. Muchos no saben el alto honor en el cual tiene Dios al hombre que cuida y protege a su mujer. Pero yo creo que eso es tema para otro momento. Isaías capítulo 6. Vamos al tema de esta noche. Isaías capítulo 6. Allí presenta, dice, en el día en que murió el rey Usías. ¿Por qué el profeta menciona ese acontecimiento cuando va a tener la visión? Tiglat-Pileser estaba dándole mucha guerra al pueblo de Dios y el rey Usías le estaba haciendo frente. Y cuando el rey Usías murió, entonces la gente se preguntó, ¿y ahora quién nos defenderá contra Tiglat-Pileser? ¿Y ahora qué pasará? Y entonces el profeta tiene la visión de Jehová, como quien dice, ¿cómo que quién le defenderá? Yo soy el que defiendo a mi pueblo, yo soy Jehová y estoy presente en este momento. Pero Jehová es tan claro que presenta claramente la condición del profeta y la condición del pueblo. Seamos honestos, queridos, allá en tu casa donde estás, seamos honestos. ¿Verdad que tenemos que hacer algunos arreglos en nuestra relación con Dios? Seamos sinceros. ¿Verdad que necesitamos ajustar ciertas cosas? Por ejemplo, es necesario el culto familiar, pero querido, querida, es necesaria la relación personal con Dios. Déjame decirte algo personal. Por un momento imagina que estamos tú y yo solos. En casa hay 3 hijos. Hay uno de 21 años, la segunda tiene 20 y la más pequeña tiene 15 años. Cuando conocí al Señor Jesús tenía 19 años. Y desde esa fecha comenzamos una relación muy íntima, muy personal. Y la he mantenido por 31 años. Cuando mis hijos nacieron, papi se levantaba a las 4 de la mañana para hablar con Dios. Cuando se hicieron adolescentes, papi se levantaba a las 4 de la mañana para hablar con Dios. Y así fueron creciendo, sabiendo que papi se levanta a las 4, a las 3:30 de la mañana para hablar con Dios. Múltiples dificultades y problemas venían a la casa, como la vida de cualquier pastor. Pero Jehová siempre estuvo presente para resolver esos problemas. Yo te digo a ti como padre o como madre, ¿cuánto tiempo estás pasando cada día con Jehová? No importa cuán grandes sean tus problemas, Dios está sentado en el trono. Si tus hijos se fueron, si están en drogas o en alguna otra cosa rara, te puedo decir con toda sinceridad y franqueza, al viajar por todo el mundo, al conocer a tanta gente, he notado que los padres y las madres que sacan tiempo para estar temprano en la mañana, para estar íntimos con Jehová, Jehová se encarga de trabajar con su familia. No olvide eso. Cuando el profeta se presenta ante Jehová, cuando el profeta tiene la visión de Jehová, se siente pecador. Satanás necesita alejarnos de la comunión con Dios para que no nos sintamos pecadores. Cuando el profeta contempla a Dios en su trono, se llena de temor y dice, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová. Cuando un hombre o una mujer tiene visión de Dios, cuando un hombre o una mujer se acerca a Dios, inmediatamente reconoce su condición caída. El asunto del orgullo, el asunto de la suficiencia, de la pedantería, el asunto de las mentiras matrimoniales, el asunto de las máscaras familiares, el asunto de la doble vida familiar se debe a que no nos acercamos a Dios. Y nuestros hijos perciben esa hipocresía y se alejan de la iglesia, se alejan de la fe y se alejan de todo lo que es Dios, porque descubren que papi y mami son hipócritas. Pastor, eso es duro y fuerte, pero es la verdad.
¿Cómo pueden los hijos ser fieles con padres hipócritas? ¡Qué barbaridad! Que no son honestos. ¡Qué barbaridad! Hoy es el día del arrepentimiento, querido. La palabra arrepentimiento significa cambio de los patrones mentales. Significa cambio de los esquemas mentales. Significa cambiar esa forma de pensar. Dios quiere, Dios anhela depositar su espíritu en tu vida para cambiar esa manera de pensar, para quitar de ti esa máscara, para hacer de ti una persona nueva, para que tu vida inspire a tus hijos y tu hogar se convierta en lo que debe ser, un lugar donde Dios pueda morar. La iglesia necesita eso, la sociedad necesita eso, tu familia necesita eso. Me gusta lo que pasa en el versículo 6, dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y dice el profeta: después oí la voz del Señor. Llama la atención que cuando el profeta ve a Dios sentado en el trono, Dios no dice nada. Llama la atención que Dios solamente se le presenta. Llama la atención que al ver a Dios, el profeta se siente pecador. Queridos, queridas, en la medida que usted se acerca más a Dios, en la medida que usted se llena más de la palabra de Dios, en la medida que usted estudia más la palabra de Dios, se siente más pecador. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y en la medida que eso ocurre, entonces el Espíritu comienza a trabajar más en tu corazón, empieza a transformar más tu vida y empieza a recibir más del poder de Dios. Y ahora, después que el profeta descubre su condición, y ahora, después que el profeta declara su condición, y ahora, después que el serafín quema sus labios con el carbón encendido, sinónimo de perdón, entonces Jehová habla. Yo hago una pregunta en esta hora, a usted, padre o madre, donde quiera que esté, y a los hijos también. ¿Verdad que deberíamos ir donde Jehová a pedir perdón por nuestras faltas y pecados? Seamos honestos. ¿Verdad que nosotros, como padre o como madre, no hemos cumplido completamente nuestro papel en nuestra relación matrimonial, la relación con nuestros hijos? Este es un buen día, una buena oportunidad para, número uno, en forma individual, ir hasta el trono de Dios, hasta la presencia de Dios y abrir el corazón, quitar la máscara y decirle a Dios: Señor, reconozco que como padre he fallado en esto, en esto, en esto y en esto. Y usted también, querida, vaya ante Dios y dígale: Señor, como madre he fallado en esto, en esto, en esto y en esto. Un día estaba frente a la casa lavando el carro con mi hijo que tenía 10 años. En ese tiempo viajaba mucho y predicaba y viajaba. Y mientras estábamos lavando el carro entre los dos, él se detiene y me dice: papi, ¿sabe que leí una cosa en un libro? ¿Así, mi negro? Sí. Y oye lo que dice el autor de ese libro. Dice: miren, hay personas que viajan mucho y se pasan la vida viajando. Y dice el libro, papi, y lo que ellos no saben es que 10 años después de haber pasado por un lugar, ya nadie se acuerda de lo que hicieron. Sin embargo, dice el libro, papi, dice el autor, que si dedicaran más tiempo a sus hijos, los hijos nunca se olvidarían. ¿Me están entendiendo? Yo miré el morenito ese y le dije: oiga, amigo, usted es un tigre. Pero entendí el mensaje de mi hijo. Corté los viajes, empecé a viajar menos y tuve más tiempo con ellos. Cuando se fueron a la universidad, habíamos pasado más tiempo juntos. Ya se fueron hace 3 años, este es el 4º año que están fuera de la casa. Pero doy gloria a Dios que aprendí la lección. Cuando Isaías recibe el perdón de su pecado, entonces Dios le entrega una misión. Querido, querida,
Vamos juntos donde Jehová. Arrodillémonos delante de Él. Todos hemos cometido errores como padres, todos. Yo he cometido mis errores con mis hijos también. Un día llegué a la casa, y no me gusta contar esto porque me estruje el corazón, pero eso lo voy a decir. Un día llegué a mi casa y cuando salí del carro y entré a la casa, venía corriendo el varoncito mayor. Mi esposa grita, Andresito, y yo pienso que alguna travesura hizo. Cometí el error de no preguntar. Y cuando vi que mi esposa gritó, pues saqué la correa y como el vaquero del oeste, resolví de una vez. Y él me miraba como, ¿y por qué me pega? Pero ya los 2 correazos se fueron, ya lo di. Y entonces mi esposa me pregunta, ¿y por qué le pegaste? Ay, mamacita linda. Yo quería que la tierra me hundiera, me quería hundir en la tierra. Digo, bueno, es que tú y que... No, porque tú le pegaste. Y el chiquito estaba llorando. Dije, ahora sí. ¿Y qué yo puedo hacer ahora? Agarré a mi muchacho y me fui con él a la habitación. Porque siempre que le iba a dar una pela, lo llevaba a la habitación y le contaba, le explicaba y todo, nos arrodillábamos, orábamos y le daba la pela. Pero esta vez fui como el vaquero del oeste, saqué la pistola y disparé. Escuche. Cuando llegamos a la habitación, yo no sé qué decir, tengo una vergüenza del tamaño de la casa. Y el chiquito está llorando porque le di. Digo, mira mi negro, lo siento en la cama. Digo, mi negro, yo quiero que tú me perdones, porque la verdad es que lo hice mal. Y él se me queda mirando y ve que se me llenan los ojos de lágrimas. De repente yo le pido otra vez que me perdone, que lo hice mal, que no tenía que hacerlo así, que tenía que hacer como antes, que siempre lo llevo y hablamos. Y cuando él ve que papi empieza a llorar, y las lágrimas corren, y él ve que a papi le duele lo que pasó, paró de llorar. Se secó las lágrimas corriendo. Me abrazó y me dijo, a mí no me dolió. A mí eso no me dolió. Papi, a mí no me dolió. A mí eso no me dolió. Tú no tienes que llorar y sufrir por eso. A mí no me dolió. A mí no me dolió. Mira, papi, tú sabes que yo no hablo mentira. A mí no me dolió. A él le dolía más que a mí me dolía, que lo que a él le dolía. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Cuando usted es transparente, cuando usted reconoce que es un ser humano con debilidades y defectos, que está propenso a cometer errores, sus hijos lo notan. Déjese de bobería, sea honesto con sus hijos, sea transparente. Si usted se presenta ante el trono de Dios, el Espíritu le hará reconocer que usted es vulnerable, que usted puede fallar en cualquier momento, que usted puede equivocarse. ¿O no nos equivocamos? ¿Sí o no? Los hijos agradecen más que uno le diga honestamente, me equivoqué, fallé, y no que uno viva fingiendo lo que uno no es. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Desde ese día, doblé la correa. Le dije, mire mi negro lindo, si yo pudiera devolver los 2 correazos que te di, lo devolviera. Pero yo no puedo permitir que un hijo le pegue al padre porque eso es incorrecto, eso no está bien. Ahora, una cosa te garantizo, mi negro, nunca te tocaré hasta que no nos sentemos a analizar la situación. Y se me abrazó ahí, oramos, le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a mi hijo, le pedí perdón a mi esposa, porque había ofendido a Dios, ofendido a mi hijo y ofendido a mi esposa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sea honesto con usted mismo. Aprenda a perdonar para que usted pueda ser perdonado. La idea del perdón, y es lo que me interesa esta ocasión, la idea bíblica del perdón no es la idea psicológica que nos han enseñado acerca del perdón. Cuando un padre o madre, cuando una criatura reconoce que Dios está al control, reconoce que Dios está sentado en el trono, lo primero que percibe en su vida es que es un pecador. En la conciencia de saberse pecador, le lleva a comprender a los demás que también son pecadores. Le lleva a comprender y entender que como él o ella cae, falla y comete faltas, también los demás cometen errores y faltas como él.
Y eso le lleva entonces a buscar más de cerca a Dios para recibir el perdón que Dios puede dar y entonces ser habilitado por parte de Dios para ofrecer un perdón genuino y sincero a aquellas personas que le han ofendido. Pero la pregunta es, ¿qué es perdón? La palabra perdón, teológicamente hablando, es la palabra justificación. Los teólogos dicen que la justificación es la liberación por la culpa del pecado y también la liberación del castigo del pecado. La palabra perdón es más profunda que el simple hecho de decir yo te perdono. Es una palabra tan especial, tan importante, tan profunda que el mismo Jehová la utiliza para expresar su significado. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Cuando Moisés dice que quiere ver a Dios, que quiere conocer a Dios, Dios le dice, mañana me voy a presentar delante de ti. Y le dice Dios, y yo proclamaré mi nombre. En la proclamación del nombre de Jehová hay una frase clave que nos hace entender el valor y el significado de la palabra perdón. Cuando dice que Dios me perdona, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Cuando dice que Dios te perdona, ¿qué es lo que está expresando? Versículo 6. Dice Éxodo 34, 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. ¿Y qué dice ahora? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Nos interesa la frase que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. La frase que perdona, nasa avon, significa que carga, que toma para sí, que lleva a él. En el libro de San Juan capítulo 1 versículo 29, Juan dijo acerca de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El verbo quitar, airó en griego, significa que carga, que lleva, que toma para sí. Jehová nos perdona porque toma las culpas nuestras y la carga a Él, la paga a Él, la sufre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Hasta que eso no se entiende, no entendemos la palabra perdón. El perdón nuestro fue pagado en la cruz. Dios nos puede perdonar los pecados porque pagó los pecados. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando entendemos esto, entonces odiamos y rechazamos el pecado. Cuando miramos a la cruz, a donde el pecado nuestro llevó a Jesús, odiamos otra vez caer en la misma situación que vivimos antes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo se ilustra esto? En una isla del Pacífico, y voy a abreviar esta historia, hay una historia maravillosa. En esa isla del Pacífico había una ley. Toda persona que fuera sorprendida robando se le daba 40 azotes menos uno, con un látigo bien fuerte. Le despellejaba la espalda. Empezaron a perderse algunas cosas y entonces empezaron la pesquisa del ladrón. De repente encontraron el ladrón. El ladrón era una mujer, una muchacha de 82 años, delgadita, y curiosamente era la madre del cacique. Así que la tribu entera se preguntó, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? A ver qué dice el cacique. Se reunió el consejo y todo el consejo estaba de acuerdo en perdonarla. El cacique se levantó, tenía la última palabra y dijo, no, la ley se mantiene, la sentencia se mantiene. Mañana a las 8 de la mañana se aplica la sentencia, 40 azotes menos uno. Comenzaron las chismosas de la isla a hablar y entonces el consejo se molestó con el cacique. Sabían que con 5 latigazos iba a morir la señora. La ley se mantiene, dijo el cacique. Al otro día en la mañana toda la tribu se reunió, los curiosos también. Y llegó el momento de la ejecución de la sentencia. Se sentaron todo lo del consejo, molesto con el rey. Subió el verdugo a la plataforma, subieron a la señora
la inclinaron sobre un madero que había, le amarraron las manos para que quedara fija en el madero, le rompieron la parte de atrás del vestido, las costillitas se veían así, una espaldita flaquita así enclenque. El verdugo, un tipo fuerte, empezó a llorar. Y entonces llegó el momento. De repente, el verdugo prepara su látigo, la gente se queda mirando. Y el cacique se quita la camisa, se acerca a donde está su mamá. Él era un tipo alto y fuerte. Abraza a su mamá y su espalda grandota queda al descubierto. Mira al verdugo y le dice: muy bien, comience a aplicar la sentencia. Una pregunta: ¿a quién iban a latigar? A la mamá. ¿En el cuerpo de quién? Del hijo. Y el verdugo comenzó a castigar y los pedazos de piel saltaban y la gente lloraba y todos empezaron a amar más a su cacique. Una pregunta: ¿qué estaba haciendo el cacique con su mamá? La estaba perdonando. ¿Cómo sabemos que la estaba perdonando? Porque estaba recibiendo en su cuerpo el castigo que merecía su mamá. Mi pregunta esta noche: ¿le gustaría a usted perdonar a las personas que le han hecho daño? ¿Se atrevería a abrazarse a esa persona para que los latigazos cayeran sobre usted? Recuerde la cruz. Todo lo que pasó Cristo en la cruz te tocaba a ti. Todo lo que pasó Cristo en la cruz te tocaba a ti. Me tocaba a mí. El que está sentado en el trono tomó carne y hueso para venir a la tierra y morir por tu familia y morir por ti y darlo todo por ti y padecer por ti y todavía estás dudando de él. ¡Qué barbaridad! Me gustaría, por favor, pedir no solo a ustedes que están aquí con nosotros esta noche, sino a todos aquellos y aquellas que están en cualquier lugar del mundo, que se detengan por un momento, que se coloquen en pie en cualquier casa, hogar o familia que estén. Si se atreven esta noche a decir: Señor, hoy vengo ante usted a pedir perdón y a pedir la unción de su Espíritu para aprender a perdonar a los que me han ofendido. Si esa es tu decisión, ponte de pie con nosotros, por favor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y entonces añade: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia en el oportuno socorro. Queridos esposos y esposas, queridos cónyuges, creo que es un buen momento para hacer las paces. En la medida que nos acercamos a Dios y reconocemos nuestras debilidades y pecados, en la medida que reconocemos nuestras fallas, en la medida que perdonamos a los demás, en esa misma medida Dios nos habilita y nos capacita para perdonarnos a nosotros mismos. A veces ya Dios nos perdonó, la persona que ofendimos nos perdonó, pero nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Acerquémonos al trono de la gracia, y el que está sentado en el trono nos habilitará para perdonarnos a nosotros mismos. Nos perdonará y seremos capaces de perdonar a otros. No importa que él haya caído en drogas. Sí, tú sabes a quién me refiero. Si Dios se ha puesto a su lado, es el momento de ayudar y apoyar, de orar por esa persona para que el Espíritu rompa esas cadenas de las drogas. No importa en qué haya caído, qué es lo que haya pasado, pide a Dios la unción del Espíritu y que te habilite para que en tu hogar haya paz y el Señor reine. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por el tema de esta hora. Gracias que usted está sentado en el trono y tiene todo el derecho en el universo de perdonar, porque usted pagó el precio de nuestros pecados. Hoy presentamos cada familia presente, cada familia en cualquier lugar del mundo, la presentamos delante de usted para que por su gracia reciban el perdón necesario y la unción de su Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.